La civilización romana regaló a la humanidad grandes obras de indiscutible valor, pero su mayor y más apreciada aportación a la humanidad fue precisamente su sistema de derecho. El derecho romano es el precursor de nuestro sistema actual de derecho, ya que fundamentó la estructura del derecho actual. Estableció modelos y conceptos que han ido evolucionando a través del tiempo y siguen estando presentes en la actualidad. Les habla su servidor Brian Tack y hoy ahondaremos en el concepto de personas de acuerdo al derecho romano. Primeramente, hay que establecer que persona es todo individuo que se le da facultades y deberes, es decir, que tiene aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. En la antigua Roma se establecieron dos clasificaciones, una que clasificaba a las personas en esclavos, eran considerados una posesión natural, es decir, un objeto, estaban bajo la propiedad de un dueño. La condición de esclavo puede darse por nacimiento o por alguna condición posterior al nacimiento. Personas libres, que en sí se ramificaba en ciudadano, participaban de todas las instituciones del derecho civil romano, público y privado. Podían casarse, podían ejercer comercio, podían ejercer su derecho a voto y podían tener una carrera política y gozar de ciertos privilegios. Los ciudadanos estaban conformados por los patricios y los plebeyos. No ciudadanos, inicialmente se les privaba del ius civile, por lo tanto no podían participar en las instituciones del derecho civil romano. Cabe destacar que los no ciudadanos estaban conformados por peregrini, quienes eran habitantes de los países que habían hecho tratado con Roma, latini, que se subdividían en valeres, habitantes del antiguo latín, coloniari, aquellos que colonizaban territorios conquistados por los romanos. Dentro de esta misma clasificación están los ingenios, es aquel que nace libre y nunca ha sido esclavo en derecho. Libertinos, es aquel que ha sido esclavo y recobra la libertad. Pero ¿cómo un esclavo puede recobrar la libertad? En Roma, este proceso se le conocía como manumisión. Existían dos tipos: solemne, por la cual el esclavo manumitido pasaba a ser considerado libre y con calidad de ciudadano romano, y no solemne, en la que el esclavo era liberado pero no se le otorgaba la ciudadanía romana, sino que quedaba en condición de ciudadano latino. Esto obligaba al liberado latino a traspasar todos sus bienes a su antiguo dueño al momento de su muerte. Las manumisiones solemnes eran la manumisión per censum, por censo. Si el dueño del esclavo lo inscribe en algún censo realizado por el magistrado correspondiente, el esclavo pasa a ser libre desde la entrada en vigencia del censo. Este tipo de manumisión solo se podía realizar cada 5 años. La manumisión per vindicta, por juicio, en su origen fue un acto real en el que se pronunciaba un vindicatio, es decir, una afirmación de fuerza solemne y iure ante el magistrado, reafirmada por el gesto del lictor al imponer la festuca, una varita, sobre el hombro del esclavo que ha de ser manumitido, mientras su amo permanecía en silencio. En sí se trata de un juicio simulado en el cual el dueño del esclavo dominus se presenta ante algún magistrado y declara su deseo de hacerlo libre. Este pasa a ser hombre libre desde el momento de la sentencia. In sacro santa ecclesia, en la iglesia, se produce en sí, en la iglesia, el dueño toma como testigo al obispo para dar libertad al esclavo. También se considera el otorgarle la libertad al esclavo frente a los feligreses. Manumisión por testamento.
Cuando el dueño del esclavo transcribe sus bienes en su testamento y declara al esclavo hombre libre, este queda en libertad al momento de la muerte de su dueño. Las manumisiones per testamentum eran las más frecuentes y por lo tanto se consideraba que eran las más peligrosas. La manumisión per testamentum era regulada por la ley Fufia Caninia, que establecía una proporción entre el número de esclavos que el amo poseía y el de los que podía manumitir por testamento. Por ejemplo, cuando solo tenía 1 o 2 esclavos, el amo podía manumitirlos libremente. Si tenía más de 2 y hasta 10, solo podía manumitir la mitad. Siendo dueño de más de 10 y hasta 30, la manumisión podría alcanzar la tercera parte. Teniendo más de 30 y hasta 100, a la cuarta parte. Sin embargo, las manumisiones no podían pasar de 100 esclavos. Las manumisiones no solemnes eran manumisión inter amicos, entre amigos. El dueño declara libre al esclavo en presencia de 5 testigos. La manumisión per epistolam, por carta. El dominus le escribía una carta al esclavo, otorgándole la libertad. Justiniano exigió, además, 5 testigos que firmaran o dieran fe del contenido de la carta. La manumisión per mensam, en la mesa, cuando el esclavo es invitado a comer en la mesa del dominus. La segunda clasificación clasifica a las personas en personas sui juris, son aquellas que dependen de sí mismas, poseen plena capacidad jurídica y son pater familia. Personas alieni juris son aquellas personas sometidas a una autoridad, es decir, un pater, sin importar su sexo o edad. Además de estas dos clasificaciones en la antigua Roma, existía una clasificación que clasificaba a las clases de personas en persona natural o persona física. En Roma, para ser considerado persona física, tenías que tener 3 status: status libertatis, ser libre; status civitatis, ser ciudadano; y status familiae, no estar bajo ninguna potestad. Persona jurídica, personas no humanas, personas morales o jurídicas. Ejemplo de personas jurídicas son el Estado, municipios, fundaciones y corporaciones. En conclusión, es fascinante observar las numerosas categorías y divisiones desarrolladas para las personas dentro de la antigua sociedad romana, la cual, para la época, tenía un sistema extremadamente detallado para separar a sus habitantes. Es esta complejidad lo que nos ha permitido a nosotros avanzar como sociedad y basar nuestras instituciones y leyes en aquello que nos ha dejado Roma. Muchas gracias por ver este video, denle like y suscríbanse.